Ahí sí, ya estamos todo listo. Muchas gracias por conectarse hoy. La idea de esta sesión es poder resolver dudas que puedan tener. Sabemos que todas están pasando por un periodo de embarazo, a veces iniciando, otros ya les quedan poquitas semanas para tener a su bebé. Y sé que la mayoría son primerizas, así que tenemos hartas dudas que podemos hoy día aprovechar de resolver con alguien que es experta, alguien que ya lleva 18 años en el rubro de la obstetricia, puericultura, atendiendo partos. Ella es madre, además de dos pequeñitos, tiene experiencia en partos naturales tanto en clínicas como en casa, además de certificada en medicina placentaria, asesora de lactancia, certificada en Código Rojo de Emergencias Obstétricas y directora del Centro Obsnatura y presidenta de Maternas Chile. Así que, bienvenida Paula, ¿cómo estás? Hola, hola a todas, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno, un gusto tenerte aquí. Espero que hoy día podamos tener un momento de encuentro entretenido. Como te contaba, nuestras invitadas, la mayoría son primerizas, embarazadas, así que tienen hartas dudas y la orientación es a lograr este parto soñado, el parto normal, prevenir la cesárea, las complicaciones. Entonces, yo tengo algunas preguntitas que te quiero ir haciendo, pero también quiero dar el espacio para que si ellas tienen alguna pregunta adicional o algo que quieran preguntar, lo van a poder hacer, lo escriben en el chat y lo vamos sumando. Entonces, mi primera pregunta y súper importante para empezar es, ¿cómo definirías tú el parto humanizado o parto respetado y qué diferencia puede tener con un parto tradicional? Primero, yo quería saber si las que estaban acá participando son todas de Chile o hay personas también de otros países. De todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, de toda Latinoamérica y a lo mejor alguien de Europa. Ah, ya, ya, porque también son diferentes a veces las realidades. Hay Ujú. muchas cosas que sí vivimos, cosas que se equiparan, digamos, en los países, especialmente obviamente en Latinoamérica, pero tenemos a veces realidades distintas con Estados Unidos, con Canadá y con Europa. Entonces, en cuanto a los sistemas de salud. Por eso también es importante destacar eso, ¿ya? Quizás, por ejemplo, Europa tiene mucho más internalizado lo que es el parto humanizado, es algo como más es común, quizás es algo que uno no va a solicitarlo o no va a hacer un plan de parto para poder obtener ese parto porque es algo que es mucho más, yo diría que el parto tradicional quizás en Europa es un parto humanizado, pero aquí en Latinoamérica obviamente se está trabajando en ello desde el año 86, o sea, hace rato, pero La ha costado un mayoría de poquito las más. invitadas son de Latinoamérica y Estados Unidos. Si es que hay alguien de Europa va a ser una o dos, así que yo creo que ahí nos centramos como en esta realidad que no es tan humanizada, ¿no es cierto? Ha costado que ingrese el modelo, el cambio. Hoy en día, sí, por ejemplo, cuando yo inicié, sí, a comparado ahora, hay un cambio grande, más que nada de empoderamiento de las personas. Por lo tanto, hoy en día cada persona sí exige sus derechos, sí conoce y tiene más conocimientos también por la vía, por esta vía del internet, de la comunicación que tenemos también así como lo estamos haciendo ahora de diferentes países. Entonces ya se conocen las distintas realidades, ya se conocen hoy en día los derechos de cada persona, se conoce también en medicina basada en la evidencia de qué es lo que es mejor para esa mamá y ese bebé. Y están habiendo algunos cambios que no estamos aún al 100%, pero yo diría que sí, por lo menos quizás en un 40 o 50% yo diría que es diferente a cuando yo me inicié hace 18 años atrás. ¿Y cómo definirías tú Entonces, un parto respetado o humanizado? un parto humanizado es el parto que busca la mujer, o sea, es respetar los derechos de la mujer y respetar sus opciones. Un parto, una cesárea puede ser un parto respetado, si esa es opción para la mujer, si es opción porque a lo mejor tiene algún estado de salud que la condiciona a una cesárea,
porque ella decide y opta por una cesárea porque a lo mejor tiene mucho miedo al parto o vivió una experiencia mala anteriormente, está en todo su derecho de escoger una cesárea, siempre cuando uno le informe cómo es el procedimiento. O sea, tienes que saber cuáles son los pros y los contras de un parto vaginal versus una cesárea, y teniendo ese conocimiento decides eso. Hay que respetar esa opción y bajo un contexto de que sea un ambiente respetuoso para la llegada de ese bebé también. Ujú. Entonces, independiente si el parto es natural y tú quieres tener un parto en el agua o quieres tener un parto con una anestesia para el manejo del dolor, se induce con medicamento o tienes una cesárea, todos los tipos de parto pueden ser de manera respetada. Tanto, como te digo, respetando las opciones que la madre quiere, como respetando ese ambiente cuidadoso, amoroso, para la llegada de ese bebé, y que ocurra ese vínculo y ese apego para que se desencadene la cascada hormonal que favorece el apego al bebé, que favorece la lactancia materna, y también del acompañante, si es que está el papá presente o la abuela presente, que también existe ese vínculo. Ujú. Entonces, más que nada, es que no hacer un parto de rutina. Ese es el parto respetado, que no sea algo rutinario, sino que sea algo único y especial para cada familia. Sí, súper cierto lo que estás mencionando y ahí es clave que ustedes como gestantes se sientan en confianza de encontrar ese equipo médico que haga sentido con ustedes. Si van a consultas que las atienden 10 minutos y vamos con la siguiente y ustedes quedaron con 1000 dudas, ya tenemos ahí una señal de alerta de que probablemente el parto va a ser algo quizás de rutina y no como tú lo esperas. Entonces siempre se puede cambiar de equipo médico, creo, ¿no es cierto, Paula? Sí, siempre. O sea, así como tú pides diferentes opiniones para operarte, puedes pedir diferentes opiniones a lo largo de tu gestación para el parto. Ujú. Tengo una pregunta muy importante. Es si todas las mujeres pueden parir por parto normal o habrían cosas que se puede decir de antes, no digamos una emergencia en el momento. Yo digo fisiológicamente, su fisonomía, su pelvis. ¿Tú dirías que todas podemos parir por parto normal o habrían casos que no? No, pues lamentablemente no, porque hay gente que tiene algunas condiciones de salud que no lo permiten. Hay condiciones de salud, supongamos que alguien tuvo un daño en la cadera y fue operada, por ejemplo, y tiene una condición en su pelvis que previa a gestar, Claro. que a lo mejor te impide tener un parto vaginal. Y una Puedes mujer tener normal, sana, debería poder. una persona normal, sana, que no tenga ningún antecedente, sí, siempre y cuando, claro, las condiciones del embarazo lo permitan, porque ya, tú eres sana, Ujú. estás gestando. También tenemos que ver cómo evoluciona esa gestación, tenemos que ver cómo está el bebé, tenemos que, o sea, tienen que dar condiciones tanto maternos como fetales para poder, más, en cuanto a salud materno-fetal, pero también emocional y psicológicas para poder parir. Mm. El parir no va solamente en lo físico, va, la mente condiciona muchas cosas. Y el estado emocional de ese minuto. A ver, ¿por qué de repente uno, no sé, pues alguien tuvo un embarazo hace 15 años atrás y no pudo parir, fue cesárea y no sabe por qué, a lo mejor no dilató? Y hoy en día está en una condición distinta, con un apoyo familiar diferente, a lo mejor una gestación deseada, y sí lo va a lograr porque el momento es distinto. ¿Y hay alguna manera de estar más preparada para ese momento mentalmente? Como técnicas, preparaciones, algo que tú puedas decirle a las mujeres como para favorecer la probabilidad de que todo termine bien. Yo creo que es muy individual, depende de cada una. Hay mujeres que necesitan, por ejemplo, leer mucho, prepararse, el saber muchas cosas te permite estar tranquila, y despejar tus dudas para el momento del parto. Entonces bajas las ansiedades, estás más tranquila, bajas obviamente la adrenalina. Y al revés, hay gente que prefiere no saber, no leer, no meterse en internet, porque eso la hace estar más tranquila. Entonces, depende La de cada persona. persona, de la Ujú. personalidad que tenga cada una. Súper. Yo tengo otra pregunta acá. El plan de parto, que es estas peticiones, deseos que quedan por escrito de cómo uno quiere su parto,
¿Se toma en cuenta realmente en Chile, no sé si tú sabes, en el resto de los países, un plan de parto donde uno planifica tus deseos, que a lo mejor acá alguna no sabe lo que es un plan de parto? ¿Podrías definir un poquito cómo es y si realmente se respeta el hacer el plan de parto con tiempo? El plan de parto es como un documento donde tú escribes los deseos de parto, es decir, cómo quieres vivir el trabajo parto, cómo, qué elementos quieres usar en el manejo del dolor, si estás de acuerdo con algunos procedimientos, con unos sí, con otros no, cómo quieres la forma de tu parto, quién quieres que te acompañe, y después el tema de tu bebé, de qué procedimientos quieres que le hagan a tu bebé, si tú quieres acompañado, está presente en ese momento, el tema de la lactancia materna y después la estadía posterior que uno tiene en el hospital. Entonces, el plan de parto, a ver, en Chile no es algo legal, o sea, no es algo que el 100% de las mujeres tienen que hacerlo, ni es algo que obligatoriamente también los hospitales deben seguirlo al pie de la letra, no. Pero sí se está considerando mucho hoy en día. Hoy en día tú llegas con un plan de parto, por ejemplo, al servicio público y lo leen, ven cuáles son tus opciones, te van a explicar si qué cosas se pueden hacer ahí, qué cosas no, porque hay cosas si tú dices que era un parto en agua y justo ese lugar no está implementado para ello, te van a explicar, pero por lo menos lo consideran, me refiero, lo leen, te explican qué cosas se pueden y qué cosas no. Pero no hay no hay algo legal de por medio. ¿Y tú sabes si en otros países se considera más o menos? ¿Eso tú lo sabes? Que depende de la ley. Por ejemplo, en Argentina tiene una ley de humanización del parto y sí consideran el plan de parto. En Venezuela hay una ley de violencia obstétrica donde también se introduce el tema del plan de parto en base a esa ley. Entonces todo va a depender un poquito de si hay legislación al respecto. Ya. Y también yo creo que se puede conversar con el equipo médico con tiempo si uno tiene deseos de ciertas cosas durante el día del parto, más que como algo tan así estratégico de este es mi plan, sino que también puede ser un poquito hablado. Yo creo que eso puede ser una recomendación, ¿o no? Sí, más que nada el plan de parto va, claro, tú lo llevas por escrito cuando quizás vas a un lugar desconocido donde tú no conoces a las personas y lo llevas por escrito en el momento. Pero si tú conoces a tu equipo médico de antes, la idea es ir conversando a lo largo de todo este proceso el cómo quieres recibir a tu bebé y ponerse todas las alternativas. O sea, puedes tener un plan de parto para un parto normal, vaginal, y puedes tener un plan de parto para una cesárea también. Entonces, que vayan viendo las alternativas y es la realidad donde estás también, qué cosas se pueden hacer en ese lugar. Ya, súper. Ahí Montserrat dice que tiene una pregunta, puedes escribirla en el chat y la leemos, no hay ningún problema. Antes de pasar, o puedo pasar a la siguiente pregunta y luego leemos la de Montserrat. Eh, ¿Cuánto tiempo crees tú que es bueno esperar en casa durante el trabajo de parto inicial? Porque muchas veces las mamás primerizas tienen esa duda, ¿en qué momento me voy? Sentí el dolor y quiero irme rápidamente al hospital a que me revisen si estoy o no estoy de parto. ¿Cuál sería como un consejo general a tomar en cuenta cuando inician las contracciones reales de parto? A ver, es difícil. Para el parto no hay una fórmula, ¿ya? Son todas las mujeres diferentes y son todos los partos distintos, incluso en una misma persona. Entonces, en cuanto a tiempos, es difícil decir cuánto tiempo, pero sí a lo mejor señales. Hay que considerar que hay una regularidad de contracciones, es decir, mm, me refiero que ya tengas un tiempo de contracciones que son constantes, no sé, cada 5 minutos, por ejemplo, y lleves más de 2 horas así, no una hora, porque una hora uno puede tener contracciones regulares una hora y luego te quedaste dormida o te diste un baño y se pasó. O a lo mejor saliste a caminar y por eso aparecieron contracciones regulares y uno llegó a la casa, descansaste un poco y se pasaron. Entonces, en realidad necesitas tiempo de esperar o esa regularidad de al menos 2 horas o 3 horas que tengas contracciones regulares cada 5 minutos o menos incluso. Y las sensaciones también que tienes. Es decir, si esas contracciones, por ejemplo, no duelen, no son dolorosas, tú puedes seguir haciendo las cosas habituales en tu casa, todavía falta. Incluso si tú dudas si será o no será una contracción, es porque todavía falta.
porque cuando venga la contracción real de trabajo parto, no lo vas a dudar. O sea, la mamá va a saber definitivamente que sí es una contracción y que es algo más intenso. Y además que te saca de tu quehacer diario. O sea, uno ya no puede como comer normalmente, hablar o caminar o hacer tus cosas normales, ya no las vas a hacer, vas a dejar de hacer eso. Entonces, tiene que ver un poco más con las sensaciones, ¿ya? Entonces, uno va especialmente quién tiene que estar atento ahí es quien acompaña. El acompañante tiene que ver cómo va esa mujer y si ya está cambiando su actitud y está cambiando en que ya no puede hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque uno se empieza a adentrar en El te, planeta te parto, que concentras le decimos nosotros. te concentras en las contracciones y dejas de concentrarte en el resto. Y entras entonces en este planeta parto, claro. Claro. Sí, eso es súper importante, que también estén claras de que están en aumento y como dices tú, si uno descansa y baja el ritmo, entonces no es momento. Porque es una de las preguntas que más me hacen y que más se hacen las primerizas. ¿En qué momento voy? Ahora, si estoy con estas contracciones no tan seguidas, pero rompo bolsa, ahí sí hay que ir de inmediato al hospital o también hay tiempo. ¿Qué dirías tú? O sea, ahí sí hay que o contactarse con el equipo médico o ir, pero no es que salgas corriendo. O Ya, sea, te contactas, te puedes dar una ducha y vas. ya. Pero sí, sí, lo que pasa es que cuando tienes contracciones y además se rompe la bolsa, puede acelerar el proceso. Entonces ya es momento de que te organices y vayas. Genial. Súper. ¿Algún consejo para el manejo del dolor durante el trabajo de parto en la casa? Que no tenemos la opción de la anestesia, sino que consejos generales, digamos, para hacer en casa. El, bueno, o sea, hay que considerar que el trabajo de parto duele, sí, pero que es algo que se puede sobrellevar, es algo que no es que el 100% de las mujeres necesiten anestesia, no. La anestesia es como una ayuda, pero ayuda más en la etapa más activa o más avanzada del trabajo parto, no al inicio. Por lo tanto, al inicio uno puede ocupar el movimiento, que es hacer ejercicio, ocupar un balón kinésico, el tan solo cambiar de posiciones, el uso del agua caliente, yo creo que es lo que más ayuda, un baño de tina o una ducha de agua caliente. Si no hay, puede ser el uso de un guatero, ¿ya? Eh, pero, o sea, uno va aminorando el dolor en la medida que tú hagas cosas que te sientan cómoda. A lo mejor hay alguien que no le acomoda sentarse en el balón porque siente mucha presión abajo. Entonces a lo mejor quiere estar de pie. Entonces, por eso le digo, no hay una fórmula. Va a ser que tú vayas haciendo y vayas buscando la posición que más te acomode, el movimiento que más te acomode, ¿ya? Puede usarse el calorcito, la verdad que siempre ayuda, tanto agua, tanto guatero, un masaje, va a ayudar en la zona lumbar, siempre para el manejo del dolor. No estar como, no quedarse estáticas en realidad. Genial. Sí, yo creo que los masajes son vitales. Ahí sí que hay que aprenderlo, sobre todo con la pareja, para que te ayude a sobrellevar esos dolores de la pelvis, del sacro y todo. Anita pregunta, ¿cuántas horas puede durar el dolor más intenso? Puede durar 1 hora o puede durar 12 horas. Ay, Es súper es relativo, muy depende relativo. de cada mujer, es verdad, es O sea, verdad. claro, hay que considerar un trabajo de parto. ¿Cuándo hablamos de trabajo de parto? Cuando comienza la dilatación y es sobre 3 centímetros en adelante. Porque la primera dilatación inicial, cuando uno recién está partiendo con las contracciones y dilata y tienes 1 o 2 centímetros, eso es muy inicial y todavía puede estar un día en eso. Y pueden haber contracciones irregulares o puede uno no darse mucho cuenta en esa etapa inicial, que es la fase latente. Y esa etapa habitualmente estás en casa. Pero la fase activa, que es cuando ya las contracciones están cada 5 minutos o menos, cada 3 minutos, ya con una sensación más intensa, y estás comenzando a dilatar más, uno va como de 3 centímetros en adelante, obviamente hasta llegar a 10, el promedio de parto es 24 horas en una mujer primeriza y 14 horas en una mujer ya que tiene más hijos. Ese es como el promedio. Claro, claro que sí.
Y yo siempre les digo como esperanza de que si fuera tan terrible, nadie tendría más de un hijo. Tan terrible no es, o sea, duele, de verdad duele, pero se puede. Hay formas de sobrellevarlo. Pamela dice, ¿qué esperar al momento de llegar a la clínica? Ella es primeriza y quiere saber qué cosas irán pasando en la clínica hasta el momento que el bebé nazca. Es una pregunta grande, pero a lo mejor puedes como indicar algunas cosas claves que van a pasar. Sí, que depende mucho del lugar, depende mucho de la clínica, depende mucho del equipo médico que te acompaña y del plan de parto que tú quieres. Por ejemplo, la clínica siempre va a vigilar y a monitorear a que el bebé esté bien dentro de este proceso y tú también. Entonces van a controlar tus signos vitales, van a controlar y monitorizar al bebé al momento de ingresar y a veces tomar unos exámenes de sangre. Pero, por ejemplo, si tú optas por un parto natural, después de eso ya no hay mucha intervención. Examinar a través de un tacto vaginal sí para ver cuánta dilatación tienes y las monitorizaciones son de manera intermitente. O sea, cada cierto rato se pone el monitor para ver cómo están los latidos. Pero si es un parto natural, tú vas a poder moverte, caminar, usar un valor, a lo mejor darte una ducha, comer. En un parto natural uno puede hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno pone un medicamento, ya sea una anestesia o bien una oxitocina para acelerar el proceso, cualquier fármaco requiere mayor monitorización. Entonces, si optas por un parto medicalizado o, por ejemplo, con anestesia, sí debemos monitorizar a la mamá y al bebé y vas a estar un poco más quieta porque vas a estar conectada con monitores. Ujú. Mira, justo yo tenía esta pregunta acá, si es que usar la epidural afecta las posiciones en que uno puede seguir pasando la dilatación, las contracciones y tener al bebé en la expulsivo. ¿Sí? ¿Qué tanto afecta tener o no tener la epidural? Es que, a ver, depende de cuándo es el momento en que se pone la epidural, porque la verdad es que ojalá se ponga lo más avanzado posible. Con la epidural la verdad es que vas a descansar, entonces no vas a estar moviéndote porque lo más probable es que estés descansando sentada o acostada en la cama después del trabajo de parto que hiciste y viene como un relajo. Entonces con la epidural a veces incluso hay gente que se duerme una siesta. Relajas, descansas, estás en la cama, pero conectada con el monitor, lo que viene un descanso. Ujú. Pero después, para el momento del parto, tú puedes adoptar distintas posiciones para el parto, aunque estés con la epidural. ¿Sobre la camilla siempre o se puede poner, no sé, de pie al lado de la camilla, bajarse? Yo me imagino que todo el tiempo sobre la camilla, ¿o no? Hay camas que se ponen en distintas posiciones y se sientan, y el ponerse de pie va a depender mucho de cómo le tomó la peridural. Hay peridurales que tú puedes caminar y hay peridurales en que te deja como las piernas más pesadas. Entonces va a depender de eso, si puedes o no pararte. ¿Y el expulsivo es mejor, es igual o es peor usando anestesia? No te puedo decir si es mejor o si es peor, porque para algunas personas el hecho de tener la anestesia, luego de haber tenido un trabajo parto largo y cansador y agotador, la va a relajar, la va a hacer que descanse y puede hacer que incluso el expulsivo sea mejor, porque le va a permitir pujar. O sea, si tú estás con un dolor muy intenso, puedes bloquear el pujo. Si tú estás descontrolada con el dolor, no vas a querer pujar y vas hasta retener a tu bebé. Entonces, si yo a esa persona le pongo un poco de peridural, va a ser positivo para ella porque va a descansar, se va a relajar y la peridural también va en dosis como que son bajas, no son tan... La idea de la peridural es no bloquear tu musculatura perineal para que tú puedas pujar. Entonces, si lograste descansar y te pusieron una buena anestesia, vas a poder pujar. Cuesta más un poquito el mandar uno la señal y hacer la conexión cerebral de cómo tienes que pujar, pero lo vas a hacer, porque como te digo, también he visto gente muy descontrolada con el dolor que no le permite ni siquiera pujar. Entonces, para esa persona va a ser positivo. Ahora, cuando no tenemos anestesia, el pujo sale como por sí solo, es decir, uno no tiene ni que pensarlo, ni que aprenderlo, ni que practicarlo, el pujo va a salir solo, porque sale como un acto reflejo. Entonces, eso es lo positivo
no usar anestesia. Es como deja que el cuerpo funcione por sí solo y el bebé va a salir igual. Ujú, Pero claro, obviamente tenemos que tener una persona esté, em, porque quiera tener un parto natural, que esté en ese proceso conectada con su bebé, o sea, que esté tranquila porque así lo quiso, tener ese parto natural. Entonces el expulsivo se va a dar em, como reflejo y ujú, se va a dar hasta a veces menos forzado que cuando uno tiene anestesia. ujú. Súper, súper interesante lo que estás mencionando, así que tampoco a lo mejor predisponerse a la voy a necesitar, no la voy a necesitar, sino que ir viendo cómo va tu ánimo, tu mente, tu cuerpo en el momento y ahí quizás pedirla si es necesario y si no, sigues con tu plan. Hay una Ahora, persona, ah, sí, el consejo es no pedirla cuando ya estás pujando así y la guagua está a punto de salir. Ahí sí que no es recomendable y a veces incluso ni siquiera se alcanza. No es recomendable una anestesia si ya estás pujando para tener a tu bebé. O sea, se le ve el pelo, por ejemplo. mm, No, ahí la anestesia puede, en ese caso, primero, puede que no alcance a hacer efecto, no te sirva, o puede que te pongan mucho, te pongan mucho en el sentido de que la señora le tiene mucho dolor, le vamos a poner al tiro para que le haga efecto y te va a bloquear el pujo. claro, ya Entonces, en estando el ya expulsivo ahí, no. a Ujú, punto, no es adecuada una anestesia. perfecto. Mira, Gabriela pregunta, dice que hace 2 años tuvo una fractura de coxis y además tiene escoliosis. ¿Eso puede afectar su parto normal? No, no, puedes parir con una fractura coxil. Lo que sí de repente a veces tienes un dolor más localizado, o sea, el dolor como mismo del parto, de la contracción, se concentra a veces ahí donde tuviste la fractura, pero no hay problema ni la escoliosis tampoco para un parto normal. Ya, perfecto. Después Cari dice que ella está en California, allá se permite salir después de las 24 horas de haber tenido el bebé. ¿Eso tú lo recomiendas? Sí, o sea, una mujer que tiene un parto normal, natural, vaginal, o sea, a las 24 horas podría irse para la casa, no hay problema. Así es. Anita pregunta, ¿la epidural retrasa el parto? No siempre, no. Hay, lo ideal es o sea, es el momento adecuado. ¿Cuándo te la va a retrasar? Si pones una anestesia con 3 centímetros. En realidad ahí es muy precoz, muy temprano, todavía queda mucho para el parto y puede que necesites una, dos o tres, hasta tres dosis para llegar a los 10 centímetros. Y eso es harta anestesia, por lo tanto, sí podría retrasar y sí podría incluso hasta disminuir un poquito los reflejos del bebé. Pero si pone una anestesia en etapa activa, es decir, sobre los 5 6 centímetros para adelante, la verdad es que capaz que necesites solo una dosis Listo. y no te va a retrasar el trabajo parto. Ya, perfecto. Mira, yo voy a hacer una pregunta y de ahí voy a seguir con las de las chicas. Sabiendo todos los beneficios que tiene el parto vertical, de hecho estuve investigando que en Perú ya es como ley que le proponen a las mamás tener a su parto en vertical y posiciones similares, en cuclilla, en cuadrupedia, etcétera. ¿Por qué si eso es mejor, se sigue pariendo acostada o acostada reclinada? Es una pregunta personal quizás, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué falta? ¿Qué sucede? Se pare acostada por comodidad de quien atiende el parto. Eso principalmente. La posición acostada es más cómoda para quien asiste al parto, ¿ya? Y para la mujer Eh, lejos es mejor otra, ¿no es cierto? aunque sea sentada, Ujú, aunque sea semisentada. O sea, yo he visto sí algunas mujeres que les acomoda para ir acostada. ya. No es, o sea, no hay una regla. Por ejemplo, incluso puede ser de lado, acostada de lado, ¿ya? Pero, o sea, tiene que ir en base a la comodidad de la mujer. O sea, si ella se quedó acostada y le quedó bien y siente que el pujo le sale bien así, se puede quedar así. Em, y igual hay normativas, igual acá en Chile. Sí, está el Chile Crece Contigo y existe el manual de atención personalizada del parto, donde están todas las posiciones de parto. O sea, de que existe desde el año 2007 en Chile está. Em,
de que lo implementen es diferente, pero existe una normativa que la normativa es como un consejo del ministerio a los hospitales. Entonces, el consejo del ministerio es que se educa incluso en los talleres prenatales y que se debe ofrecer a la mujer las diferentes posturas para el parto en los hospitales. Y hoy en día las camas de parto son, todas se transforman, pues se sientan, tú te puedes poner en cuclilla, em, por lo tanto sí está habilitado, por lo menos en el servicio público, y eso está interiorizado desde el año 2007. En el privado es más, a ver, el servicio privado acá en Chile es más difícil porque el privado como que cada uno hace lo que quiere. En el privado funciona un poco a cómo funcionan las normativas de cada clínica y cómo trabajan los equipos médicos, ¿ya? Eh, y por eso yo te decía, finalmente el parto acostado va a ser por la comodidad de quien atiende el parto. También, entonces, hay equipos que te pueden decir, no, yo lo atiendo así, de esta forma, y no lo hago de manera vertical porque no sé hacerlo, ¿ya? Eh, pero no necesitas ningún implemento extra. Supongamos que no existe esa cama vertical, tú puedes sentar a la mujer con la pareja en cuclillas, por ejemplo. No, no hay impedimento no necesitas tener la sala integral de parto para poder tener un parto en cuclillas ni un parto humanizado. O sea, no se necesita nada extra para hacer un parto así. ¿Y tú le recomendarías a las chicas que aquí no son de Chile ni de Perú, que sé que ahí también está esta propuesta, que esto se converse con tiempo con su equipo, de si se permite que ella se ponga en la posición que quiera y eso es como un consejo o que sea lo que digan en el hospital ese día? O sea, de todas maneras tienen que ver eso previamente, porque si el equipo te dice, no, es que yo no lo atiendo así, entonces tienes el tiempo de buscar y de cambiar el equipo. Ujú. Entonces, siempre vean y conversen con el equipo y vean también el lugar donde van a tener el parto. Súper. Una de las últimas preguntas, ¿qué recomiendas hacer si la dilatación se detiene? Que como que yo creo que eso igual es un miedo de muchas mamás, de que qué pasa si es que finalmente no dilato y me tienen que hacer cesárea. Imagínate ese contexto, ¿qué cosas recomendarías? Que hay que ver por qué no dilata, ¿ya? ¿Por qué se detuvo? Hay veces que cuando uno ya estás en la casa y te vas al hospital y te trasladas, se puede detener un rato la dilatación por este cambio que tuviste, porque es una adaptación que tú estás haciendo, adaptándote al lugar nuevo, a ingresar a un hospital. Entonces puede que uno ahí se detenga, como que se bajen un poco las contracciones y eso hace que se detenga por un rato la dilatación. Entonces, primero es como ambientarse en el lugar, agarrar confianza en el lugar y en las personas que van a estar contigo y ir retomando entonces este ritmo de contracciones con cosas que te guste hacer, como por ejemplo comer algo rico, comerse un chocolate, poner una música agradable si te gusta el aroma, estar un rato solas con la pareja, y así uno va como un poco retomando el ritmo, ¿ya? Eso por un lado. Si después vemos que ya en este trayecto del trabajo parto hay algunas alteraciones quizás del parto que impiden que siga dilatando, ahí uno necesita mucho la ayuda profesional porque hay que saber por qué se está deteniendo este proceso. Si hay falta de contracciones, hay cosas naturales que uno igual puede hacer para estimular contracciones. Hay uso de homeopatía, uso de acupuntura, uso de hierbas que pueden servir, pero también puede ser una causa del bebé. A lo mejor no estás dilatando porque el bebé no está bajando o está mal posicionado. Y ante eso a veces necesitan posturas diferentes, acomodo del bebé, que se puede hacer acomodo al bebé con algunos ejercicios, con un rebozo, con la pelota. Entonces, para poder saber también qué es lo que está pasando, es que necesitas el apoyo profesional y que te den el consejo de, mira, hagamos esto, fortalezcamos las contracciones, ayudemos a posicionar al bebé. Uno necesita eso. Eso en la parte como natural. En la parte de medicamentos también, si uno ve que no está avanzando el proceso, se puede usar oxitocina, que es para acelerar el proceso también, ¿ya? Y si el bebé no está bajando, a veces uno puede romper la bolsa para que el bebé se encaje. Entonces esos son métodos, ya son intervenciones que uno va haciendo para ayudar que vaya avanzando el proceso del trabajo parto. Todo esto antes de pensar en una cesárea.
Eso, súper importante que no porque esté deteniéndose la dilatación, uno ya esté en modo, me van a hacer una cesárea, todo mal, sino que con paciencia, con conversación, con buscar otras alternativas antes de tomar esa decisión. Súper importante. ¿No es cierto? Me gustaría preguntarte sobre las inducciones. Por ejemplo, he visto que a personas con diabetes gestacional se les programa el parto con inducción. No sé si eso es sí o sí, o en qué casos la inducción es positiva o es que tiene que ir sí o sí, en qué casos no, que podemos hablar como de la inducción al parto, no de la cesárea, sino de que empezar de cero a provocar este parto. La inducción tiene que ser indicación médica por algún tema de salud. O sea, no es recomendable inducir porque queremos que nazca un día X, porque justo el papá va a trabajar en un turno y no va a estar, porque a mí me gusta este día y quiero que nazca este día. No, o sea, la inducción eh, no, porque no siempre va a resultar, o sea, uno tiene que tener condiciones para que una inducción resulte. Por lo tanto, no es bueno hacerla porque sí. Eh, las indicaciones médicas, ahí tenemos, bueno, algunas patologías. Como tú decías, la diabetes gestacional a la semana 40 es una causa de inducción. Más que nada porque la placenta de se deteriora más rápido en una diabetes gestacional y porque hay bebés que son más grandes también. Entonces, habitualmente se induce a la semana 40, no se pasa más. Y hay otras patologías, hay patologías de problemas de coagulación de la mamá, que se hace a la 38 semanas. Depende si tienes una hipertensión, una preeclampsia, que también se puede inducir. Entonces va a depender un poco de las condiciones de la mamá y del bebé, cuándo es el momento. Me refiero a que no podemos esperar más. Hay que siempre ver como en la balanza dónde está mejor el bebé, está mejor inútero o está mejor afuera, que es mejor que nazca. Entonces ahí uno piensa en una inducción. Y también lo mismo, también hay inducciones que se pueden hacer de manera natural y hay inducciones que se hacen de manera con fármacos. Ya, genial, genial. Voy a leer un par de preguntitas acá del chat y estamos, yo creo. Hay una chica que dice que no es nada tolerante al dolor y le baja la presión por eso. ¿Será bueno esperar lo más posible por la epidural o sería bueno pedirla luego, luego? Es que independiente de la tolerancia al dolor, independiente de condiciones de salud, independiente de todo, la anestesia no es buena. Incluso hay y médicos no te la van a poner si tienes 1 o 2 centímetros de dilatación. O sea, la anestesia no es aconsejable y no se coloca al inicio del trabajo parto, no se puede. Ujú, Hay súper. que manejar el dolor de otra forma, hay otras alternativas, sí. Y como te digo, hay gente que incluso, supongamos, le duele mucho, mucho, mucho y todavía no dilata, es motivo de cesárea, por ejemplo, el tema del dolor, porque no te pueden poner una anestesia si todavía no tienes dilatación, por ejemplo. Entonces hay gente que ha preferido tener una cesárea porque quería una anestesia y no se la pudieron dar porque todavía no tenía dilatación. Ok, súper. Aquí Mariana dice, el momento de oro piel a piel con el apego en la cesárea se hace igual que en el parto vaginal, porque ella ha tenido amigas que tuvieron cesárea y se demoraron en el contacto piel con piel o fue muy corto y luego pasaron muchas horas para volver a ver al bebé. No, 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 hay que hacerlo igual. O sea, independiente que sea un parto o una cesárea, el apego va igual. Si el bebé salió bien y está bien, va directamente con la mamá. Las condiciones diferentes porque estás en un pabellón, pero tú puedes estar en apego piel con el bebé, aunque sea una cesárea. Incluso uno en la cesárea hace como el túnel, es decir, porque uno siempre le ponen un pañito acá, entonces la idea es pasar el bebé directamente hacia el pecho de la mamá por debajo, se quedan ahí en piel con piel, la idea es que el pabellón esté calentito, que a veces los pabellones están fríos, y se dan las condiciones, hay que poner las condiciones para que pueda estar el bebé ahí, pero se puede hacer. Y después, independiente que lo tengan que revisar, supongamos lo revisan, lo pesan y vuelve con la mamá. No porque haya sido una cesárea, el bebé tiene que estar 2 horas en observación. El bebé se queda en observación solo si el bebé tiene alguna condición de que a lo mejor le costó adaptarse al medio externo, le costó respirar o regular temperatura. Ahí es donde lo dejan en observación, pero no por la cesárea.
que el bebé debe volver inmediatamente con la mamá para iniciar lactancia materna, que la verdad que eso es como importante, que el bebé tome pecho en las primeras 2 horas de vida. ¿No te escuchas, Sabri? Sí, quedé en silencio. Y por ejemplo, con respecto al corte del cordón, el corte del cordón tardío, que es esperar a que deje de latir, ¿cierto? Antes de cortarlo, eso se puede esperar perfectamente mientras se hace el apego. O sea, el bebé está sobre uno, sobre la mamá, y el cordón sigue íntegro y luego se corta. Es la pregunta de Gabriela. Pregunta Pero si... ahí es diferente en la cesárea, Ujú, porque tú en el parto estás con el bebé conectada con el cordón y la placenta adentro, todavía latiendo, y ahí puedes esperar todo el tiempo que sea necesario, em, porque estás en un parto, me refiero a una cesárea donde tienes una cirugía, donde estás en con un tajo abierto, no puedes esperar a que ocurra eso, porque claro. tienen que cerrar la cirugía. Y en ese momento uno está sangrando, entonces no. Ahí en la cesárea, la verdad es que hay que seguir la recomendación de la OMS, que dice esperar 1 minuto para cortar cordón, o a veces uno hace el estruje de cordón para que pase la sangre hacia bebé, y después se corta y se saca la placenta, porque ya hay que empezar a suturar. Pero en el caso de parto normal, que es que Gabriela pregunta, ahí se puede hacer el apego mientras se espera que el cordón siga latiendo hasta que ya después se pueda cortar. Súper, Sí, sí, ya. sí. Yo creo que estamos por el tiempo, además han estado súper buenas las preguntas, participativas las chicas. Yo te agradezco, Paula, tu tiempo. Sé que al ser mamá de 2 pequeñitos también cuesta organizarse con los tiempos. Las que son primerizas después nos van a entender con eso. Yo tengo 3. Así que la última pregunta y cerramos. Marian dice, si se puede tener un parto normal después de una cesárea. Sí, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. ¿Hay algún requisito para que te digan no puedes o todas se pueden? Las O sea, cesáreas. ojalá que que entre los bebés hayan 2 años de diferencia. ¿Ya? Y si fuera un poco menos, ¿se puede evaluar o mejor no considerar el parto? Se evalúa cuando tienes 18 meses. 18 meses se puede evaluar, ya menos de 18 meses no. O Ya. sea, hace en realidad una cesárea, por la cicatrización de la cesárea anterior, porque estoy hablando entre partos, o sea, te Ujú. embarazaste como prontamente del bebé anterior, entonces la cicatriz que estaba en proceso de cicatrización ya empezó a crecer por el embarazo. Entonces ahí hay que cuidar porque a veces son cicatrices más delgadas cuando te embarazas al tiro, me refiero. Entonces, hasta 18 meses se podría ver, pero menos de eso no. Ya. Súper. Súper. Muchas gracias, Paula. De verdad te agradezco tu tiempo. No se vayan las chicas que están conectadas porque les tengo un mensajito al final, pero para no retrasar más a Paula con sus cosas y sus